Muy buenas a todos los amantes del terror y del oculto. Hoy os traigo una review de un clásico, pero está enfocada de otra manera. O sea, no voy a hacer un resumen de la peli, voy a analizarla y de paso hablaremos de su director. Así que hoy vemos una de las películas más interesantes de John Carpenter, La Niebla, de 1980. Así que sin más, comencemos. Estamos aquí para hablar de un clásico del cine de los 80, una de las películas de uno de los directores que más me gustan junto a Wes Craven, que es mi favorito. Pero Carpenter sería el segundo, seguido de cerca por Sean Cunningham, el que dirigió Viernes 13. Pero bueno, estamos aquí para hablar de Carpenter, el cual dentro de su filmografía tan extensa y jugosa, en la que hay tremendos peliculones como Halloween, La Cosa, Salto al Distrito 13... Golpe en la Pequeña China, Vampiros y muchas más, hay una película que aún no había visto y la encontré por Filmin y la vi. La cual es ni más ni menos que La Niebla, con Jamie Lee Curtis, Tom Atkins y además cuenta con la madre de Jamie Lee Curtis, Janet Leigh. En ella repiten actores que trabajaron anteriormente con Carpenter, aparte de Jamie Lee. Tenemos a Nancy Loomis, que trabajó en La Noche de Halloween como una de las amigas de la protagonista. Y bueno, fue una película que se estrenó en 1980, 2 años después de la mítica Halloween, la primera película de Carpenter. La Niebla es una película de terror slash que John Carpenter rodó en California, tanto en interiores como en una zona costera llamado Punto Reyes, o Point Reyes, como queráis llamarlo. Un sitio totalmente maravilloso. La película nos cuenta una historia que sucede en un pueblecito de la costa llamado Antonio Bay. En ese pueblo, 100 años atrás, había habido un triste suceso en el cual una embarcación que está comandada por un capitán llamado Blake, el cual estaba enfermo de la lepra, quería formar en el pueblo una colonia de leprosos y tenía un cargamento de oro. Y los gobernantes o las personas que dirigían esa localidad costera no estaban del todo de acuerdo con que se instalaran allí sus leprosos. Y decidieron sabotear ese barco marino, apoderándose de su carga de oro y muriendo así toda su tripulación. Todo esto sucedió 100 años atrás, y el caso es que la película nos cuenta que ese pueblo está maldito y que 100 años después, durante una noche, van a volver esos tripulantes de ese barco ocultados en la niebla para vengarse del pueblo. No, ese sería el argumento. El caso es que es una película maravillosa con un arranque sensacional que fue introducido posteriormente a que se hiciera la película, ya que Carpenter no se quedó del todo convencido del resultado, así que al final Carpenter quiso hacer modificaciones para que fuera más violenta, para que diera más terror y para que fuera más slasher de lo que ya era. Y fue cuando añadió el comienzo que conocemos. Comienzo en el que un anciano le explica a un grupo de niños en la costa ese suceso ocurrido hace 100 años. Este comienzo te pone más en contexto de una manera muy buena, ya que si no lo hubiera metido no nos hubiéramos enterado bien de la historia de la película, ya que en el diario que encuentra el cura no se cuenta ni la mitad, aparte de que este comienzo te toca. Entonces nos encontramos con una película que nos sitúa en ese pueblo costero, una serie de localizaciones maravillosas situadas en Point Reyes, con ese faro donde tenemos a esa DJ que posteriormente fue durante varios años la mujer de John Carpenter y que estuvo trabajando con él en varias películas. También a nuestra protagonista Jamie Lee Curtis, la cual está haciendo autostop, además que sería su segunda película con Carpenter y su segunda película en la historia de su carrera. También tenemos a Tom Atkins, que trabajó en varias películas de John Carpenter, como el novio o el coprotagonista de esta película. Esta película nos sitúa en ese pueblo con unas localizaciones fabulosas, como el faro, la costa y esos planos de la playa que nos regala John. Y el guion está escrito por John Carpenter y Debra Hill. En resumen, repetían muchos de los que habían trabajado en ese éxito que había sido La Noche de Halloween, rodada unos pocos años atrás, y así que se atrevió a hacer otra película de terror slasher.
que para mí está a la altura de Halloween. También tiene su parte el hecho de que se estrena en una época donde tenemos un montón de cintas slasher como Viernes 13, la cual fue un boom, aunque más de la mitad del rodaje y del guión fueron improvisados al momento de grabarla. Y demás películas similares donde ya había mucha sangre, muchos asesinatos, mucha violencia y además tienen que cumplir unas reglas las cuales Carpenter las cumple a la perfección, ya que en la noche de Halloween crea algunas de ellas. Y bueno, tras rodar la película, Carpenter no estuvo un poco del todo convencido con el resultado y no la veía lo suficientemente violenta para competir con Viernes 13. Y le añadió un par de escenas más violentas que le dan ese toque más terrorífico a la película, aunque las muertes están muy esparcidas por todo el metraje, el cual se centra más en la niebla que se acerca y que tiene en su interior a una serie de criaturas que no llegamos a ver del todo, ya que Carpenter juega también con las sombras y la iluminación, que te da absolutamente igual verlos que no verlos, como ocurrió un año antes con Alien de Ridley Scott. Y eso es un factor importante para crear una sensación de ansiedad e incomodidad por no saber qué es lo que estás viendo o dónde pueden estar, muy al estilo de Blair Witch, película que se estrenaría muchos años después de esta, en el 1999 para ser exactos, en la cual se juega con eso de no enseñar qué o quién es la bruja de Blair. Y solo sabes que hay algo ahí fuera, pero no lo ves del todo. Y eso genera cierta sensación de incomodidad y incertidumbre. Y es por eso que lo único que vemos de esas criaturas es que llevan como ganchos y todo tipo de utensilios para acabar con los habitantes del pueblo, o con aquel que se cruce en esa niebla. Todo el tema de la niebla y la utilización de las cámaras por Carpenter a nivel de imagen y panorámica fascinantes, que ayuda a que todo lo que es la escenografía de este pueblo y la zona costera se vea fantásticamente bien hecha. Es una película fascinante por las muertes, que son poquitas, pero aún así cumple la regla de las 5 muertes en las pelis slasher, ya que Carpenter nos muestra 6 muertes, ya que esas criaturas tienen un número de muertes definido que tienen que hacer para cumplir con la maldición. De esa manera desaparecen y a los X años vuelven a aparecer. Junto a todo eso tenemos interpretaciones bastante buenas como la de Jay, que transmite desde ese faro costero. Luego tenemos a Jamie Lee Curtis, que siempre me ha gustado todos sus papeles. Todos los actores están sensacionales. Están muy bien dirigidos por Carpenter y es una película fascinantemente bien dirigida por Joan. A nivel de imagen. Y cómo no hablar de la banda sonora, que recuerda un poco a la que se hizo para Halloween, las cuales parece que tienen vida propia, como tiene vida propia esa niebla. Y qué más decir, es una película muy recomendable, en la cual tenéis en formato Blu-ray y también en Filmin. La película en sí es un clásico de Carpenter, el cual tiene un talento enorme para dirigir y escribir. Y además, si cuentas muy seguido con Jamie Lee y además es una slasher, ya tienes un peliculón asegurado. Y bueno, en resumen, la película es muy buena, sobre todo por cómo parece que se resuelva todo el tema del oro y retornárselo a Blake. Digo parece porque más tarde vuelven las criaturas y se llevan al cura también y cumplen lo de las 6 muertes. Además, que sigue muy bien en la línea de lo que eran los slashers de la época, pero sin mucha sangre. Hay puntos donde se hace lenta, aunque se agradece esa lentitud para ponerla en contexto con lo que vendrá más tarde. Como película slasher es un 9 por cómo maneja Carpenter el tema de las muertes, las criaturas y la historia. Como película de terror le doy un 10, ya que la niebla como elemento sobrenatural y desconocido te genera muchísima más tensión. En definitiva, tanto como peli de terror como peli slasher es maravillosa. Qué grande eres, Carpenter. Muchísimas gracias a todos y hasta aquí la review de La niebla de John Carpenter. Y si queréis más vídeos de este tipo, dadle like, suscribíos y dadle a la campanita. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.